Qué buen tiempo estamos viviendo, amada Iglesia Antioquía. Muchas veces nosotros nos dejamos influenciar demasiado por lo que son los pensamientos dominantes dentro de la sociedad. Y dentro de eso consideramos de que está todo mal y hay agoreros del desastre y que al final generan una realidad también en nuestro propio entorno. Porque la verdad sea dicha, el señorío de Jesucristo nunca ha menguado. El señorío de nuestro Rey nunca ha decaído, no tiene periodos altos y bajos, no es como la economía, no depende de las circunstancias, no depende del gobierno de turno, no depende de la ideología que esté predominando, no depende tampoco de lo que yo encuentre que esté bien y esté mal. El gobierno del Señor permanece para siempre, está reinando y hoy día existe la bendita oportunidad de poder disfrutar el ministerio de la reconciliación que Jesucristo vino a cumplir acá con nosotros. Las direcciones de la adoración se enfocaban en ese ministerio. Su sangre es la que nos cubre, su sangre es la que nos limpia de todo pecado, su sangre es la entrega y muestra de amor más grande en la historia de la humanidad y que nos permite hoy día el poder decir que somos hijos de Él, que somos una nación, que somos un pueblo adquirido, que somos un pueblo santo, un real sacerdocio, y esa es nuestra identidad. Entonces, hay muchas doctrinas que están surgiendo, hay muchas tendencias, hay muchas ideologías, hay muchos pensamientos, y eso de una manera u otra ha ido permeando, ha ido introduciéndose también lo que es nuestro diario vivir. Y en el nombre del Señor Jesucristo, que hoy día sea un tiempo en que todo pensamiento sea sujeto a la mente de Cristo, que hoy día sea un día en el cual la puerta abierta que es Jesucristo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Él es esa puerta que representa la entrada hacia la vida eterna, que la vida eterna es conocerla a Él, que esa puerta que está abierta en par y que permanecerá abierta hasta su segunda venida, que viene pronto, y la iglesia dice, amén, que viene pronto, Jesucristo viene pronto en esa segunda venida, que esa puerta que está abierta de par en par, hoy día los que están lejos puedan ingresar. Hoy día aquellos que por diversas circunstancias, por diversas situaciones, por problemas quizás, o también por malas decisiones se encuentran lejanos, que sean traídos a ese lugar que es la presencia de Dios, a ese lugar que es el pacto eterno, que fue sellado con su sangre. Amén. Que cada uno de nosotros podamos también tener la dirección del Espíritu de Dios para poder discernir qué área de nuestra vida aún sigue sin pastor. Algo extraordinario de parte de Dios, que el hilo conductor lo toma Él. Muchas veces nosotros pensamos de que el desarrollo de cada domingo son eventos independientes uno u otro, pero no es así. No son eventos independientes. Es una línea del Espíritu Santo que nos va guiando conforme un mensaje. Es una línea del Espíritu de Dios que nos quiere sacar de una condición. Es una oportunidad que comienza cada día. Lamentaciones 3:23, sus misericordias se renuevan, ¿cierto? Proverbios dice que la senda de los justos como la luz de la aurora. Y estamos dentro de esa luz, estamos yendo de una gloria mayor a otra gloria más grande aún, y tenemos que poder alinearnos a ese propósito de parte de Dios. Dios es un Dios real, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios Padre, Dios es un Dios que tiene los brazos abiertos, Dios es un Dios que la sangre de su Hijo alcanza para cubrir toda falta y todo pecado. La sangre no tiene límite, no tiene fin. Efesios habla de que Pablo le decía a Efesios, les pido que ustedes puedan tener entendimiento de cuán grande, cuán ancho, cuán alto, cuán profundo es ese amor, porque no tiene una dimensión humana, no tiene algo que nosotros lo podamos definir bajo un concepto. El amor del Padre está mucho más allá de nuestro entendimiento, y hoy día nuestro entendimiento tiene que estar sujeto a ese amor. Tiene que estar sujeto a la realidad de Él. Tenemos que salir de las falsas realidades que muchas veces nosotros vivimos. Las falsas realidades que nos llevan a pensar que está todo mal. Las falsas realidades que nos hacen pensar que nuestra condición momentánea es mayor que nuestra condición eterna. Porque si yo le doy una unidad de medida temporal, seamos racionales, démonos
una instancia de poder analizar las cosas desde un punto de vista lógico y racional. Si nosotros analizamos nuestra vida como una unidad de tiempo, ¿qué es lo que son 75, 80 años frente a la eternidad? ¿Qué es lo que son un periodo de 2, 3, 4, 5, 6 meses, de 4 años frente a la eternidad? ¿Por qué les quiero transmitir esto? Porque tenemos que empezar a tener esa visión eterna que Dios nos entrega y empezar a ver las cosas mucho más allá del corto plazo que hoy día la sociedad nos quiere imprimir. Hoy día estamos bombardeados, queridos. Está al alcance de nuestra mano, literalmente, hoy más que nunca, está al alcance de nuestra mano a través de nuestros teléfonos, de todo el bombardeo ideológico que hoy día existe. Y hoy día ese bombardeo se asocia a que vivamos el momento, a que tan solamente busquemos la satisfacción personal y a que no nos proyectemos con esta vida eterna, porque ni siquiera es un suspiro estos años con lo que va a ser la proyección en la vida eterna con Él. Amén. Y le digo algo más extraordinario de parte de Dios. La vida eterna se comienza a vivir en el aquí y en el ahora. Juan 17 dice que la vida eterna es que le conozcan a Él, que le conozcan al Padre. Esa es la vida eterna. Muchas veces dicen, no, yo viviré la vida eterna cuando ya no esté en este mundo terrenal y estaré en los cielos. Sí, la vivirá, pero la comenzó a vivir en el momento en que su corazón fue rendido al Señor. Y acá quiero ser enfático, en el momento en que el corazón se rinde y la vida completa se rinde. No en el momento en que yo me comencé a asistir a una iglesia evangélica. No en el momento en el que yo levanté la mano y repetí una oración. No, ese no fue el momento. El momento fue cuando mi vida fue entregada de manera plena, de manera completa. La palabra de Dios es clara, dice, al que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Él resucitó de los muertos, ese será salvo. El que confiesa y el que cree. No es tan solamente levantar la mano y repetir una oración que puede ser muy bien intencionada y que nosotros no vamos a juzgar eso. No es tan solamente eso. Esa es apenas un primer paso para lo que es realmente rendir la vida al Señor. Y esa tiene que ser nuestra pregunta diaria, queridos. ¿Tengo mi vida rendida al Señor? ¿El Señor, Jesucristo, Yeshua, ¿es realmente el Dios de mi vida? ¿O estoy viviendo parte de un movimiento que lo disfruto, porque lo disfrutamos, amén, ¿cierto? Disfrutamos ser parte de la iglesia. Para ninguno de nosotros que vivimos este ministerio no es una carga, no nos levantamos los días domingos y diciendo, hoy otra vez tengo que ir al culto, y si hay alguno así, renuncia, ¿no? No somos de aquellos, disfrutamos, compartimos, nos alegramos, hacemos muchas cosas locas para el Señor, pero ante todo tenemos la premisa y el fundamento que Él tiene el control de nuestras vidas y que nuestras vidas es mucho más que tan solamente una manifestación dentro de un culto, sino que es una vida completa y eterna en Él. Amén. Entonces, la pregunta del día de hoy es, ¿quién nos define? Puede sonar un poco como ambicioso el título, porque líderes ungidos en la posmodernidad es un tema que es como para un seminario súper largo, pero acá vamos a hacer un barniz solamente y lo más importante es que el Espíritu del Señor hable en nuestros corazones. ¿Quién nos define, amados? Es una pregunta muy profunda. No es tan solamente algo que uno puede responder de manera automática. A veces nosotros estamos programados para responder y damos la respuesta que está insertada en nuestra mente, sino que esta es una pregunta para poder reflexionar. ¿Quién nos define? Porque hoy en día, si nosotros no nos definimos, hay alguien que lo está definiendo a nosotros. Y es así. Lo compartíamos un par de semanas en un retiro de liderazgo de la red de la iglesia Antioquía, que había representantes de la iglesia de Temuco, San Fernando, de Talca y de Santiago, que era una pregunta aparte del Espíritu del Señor. ¿Quién define nuestra vida? ¿Quién realmente marca la pauta de asumir nuestra identidad? Porque hoy día estamos llenos de propuestas, llenos de propuestas. Usted puede ser parte, y voy a abrir comillas, de un cristianismo que entienda el concepto de Dios tan solamente como una persona a la cual yo recurro en caso de emergencia,
como una persona a la cual yo le pido cuando mis hijos están enfermos, cuando tengo alguna necesidad. O también yo puedo tener ese concepto que eso ha sido muy transmitido por la iglesia tradicional católica, de un Dios que es un Dios juez, que está sentado en un trono, que hay una mezcla ahí también con lo que son la ideología griega de esos falsos dioses, que está esperando que uno se equivoque para lanzarle el trueno y el látigo de castigo. Lo que está en nuestra mente define quién realmente somos nosotros. Entonces es muy importante el poder también saber en qué época estoy viviendo, queridos. Porque acá, no sé si le pasa a ustedes, pero muchas veces nosotros escuchamos música que no está dentro del ámbito cristiano y no es un pecado cierto tipo de letra. Y hay una canción muy antigua de un grupo que voy a pedir que levante la mano quien sepa quién es ese grupo. Los Iracundos. ¿Y por qué le da risa? ¿Acaso Dios no puede hablar a través de los iracundos? Dios está renovando nuestro entendimiento. Dios sí puede hablar a través de los iracundos. A mí, entre paréntesis, Dios me ha hablado hasta con dibujo animado. Así que no sé si le pasa a usted. ¿Y por qué quiero citar a los iracundos? Y acá, y ojo, los iracundos no es el versículo base del mensaje, para que después no vea el versículo base de los iracundos. No es el versículo base. Era para romper el hielo, eso no. Los iracundos tienen una canción que dice... ponme esa pista. No, que dice... el mundo... ¿Qué más? Está... la Benito se ganó el premio. El mundo está cambiando y cambiará más. Y hoy día, y hace, no sé, 15, 20 años atrás, y todos en estos momentos cantando la canción, mentalmente. ¿Ven lo importante que son los pensamientos? Eso era, no. Y esa canción hoy en día es una realidad. Es tremendamente impresionante lo mucho que ha cambiado el mundo hace 30 años atrás al día de hoy. Bueno, muchos saben, ayer celebraba mi cumpleaños número 38. Gracias por todos los saludos, abrazos y demás. Y yo en realidad a veces me siento una persona que ha visto muchísimos cambios generacionales en un muy corto tiempo. El pensar de que como comentaba Cristian con Franco, que medio broma, medio verdad, hablaron de un fax y no tenía idea de qué es lo que era un fax, ¿cierto? Yo era de aquellos que escribían cartas con puño y letra, no muy buena letra, pero escribía las cartas. Y aún tenemos con Babi de esas cartas románticas, ¿cierto? Que uno escribía con el puño de su letra. Y hoy día ha cambiado totalmente. Y hoy día es un WhatsApp, hoy día es todo digital. Hoy día la manera de poder compartir ha sido tan influenciada por la globalización que lo que pasa a 800 kilómetros uno se entera de manera inmediata. Y esa globalización hace que nosotros seamos también... y acá quiero ser específico, contaminado por diferentes tendencias de pensamiento. Hoy día yo puedo seleccionar qué mensaje quiero escuchar. Hoy día hay gente que vive su vida de iglesia a través de YouTube. Hoy día hay gente que ora por Facebook, que ora por Instagram, que manda mensajes a través de las redes sociales pensando de que ese es el mundo real. Entonces, queridos, las ideologías, las tendencias nos marcan mucho más fuerte de lo que nosotros pensamos. No estoy satanizando las redes sociales, la usamos, creemos que es una voz para poder promocionar, pero no reemplaza esto, que es la relación, no reemplaza el poder sentarse, no reemplaza el poder conversar. Y acá déjeme darle un dato, el factor Bernabé no reemplaza la oportunidad que usted se pueda reunir en la semana, no lo reemplaza. Entonces, y acá por amor a los coordinadores, cuando estemos en Factor Bernabé y nos queda un minuto, oremos y terminemos el tiempo. Porque muchas veces nosotros, dentro de esa mentalidad del momento, del instante, queremos tenerlo todo aquí y ahora. Queremos que todo suceda en 2 horas. Queremos que el Señor nos cambie, nos renueve, nos dé una palabra de vida, le pueda adorar, que alguien ore por mí, que yo pueda conversar con mi amigo. Y todo eso lo quiero hacer en 2 horas, que es el tiempo que dura el culto. ¿Por qué? Porque estamos siendo bombardeados por una manera de pensar que nos afecta mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Entonces cuando los iracundos decían que el mundo está cambiando, esa es una realidad. Está cambiando y está cambiando a una velocidad que no nos damos ni cuenta. Hoy día, mañana las tecnologías van a ser nuevas.
mañana va a nacer una nueva manera de poder comunicarse. Hoy día el alcance de las comunicaciones hacen de que un pequeño grupo pueda gestar una estrategia correcta y que de años después sea tendencia en nuestro país. Y eso es lo que ha pasado, queridos hermanos. Eso es lo que ha pasado. Grupos pequeños han tomado el poder de nuestro país y nosotros hemos sido espectadores. Es lamentable, pero ha sido nuestra realidad. Ayer conversábamos, todo este debate de la ideología de género, del matrimonio homosexual, de la adopción homoparental, no son temas nuevos, son temas antiguos. Pero hoy día tienen tendencia, hoy día generan ruido, hoy día existe una televisión con una clara ideología que marca y que promueve una manera de pensar que es totalmente contraria al Señor. Y acá no se trata que nosotros nos paremos como dueños de la verdad. Nosotros no somos dueños de la verdad. Jesucristo es la verdad. Y es la única verdad. Y es por eso que nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos recibiendo. Porque, queridos, no nos damos ni cuenta, pero incluso en nuestra manera de hablar, a veces somos contaminados por la tendencia que hoy día predominan en la sociedad. Y eso es algo que tenemos que poder tener la suficiente claridad y la suficiente dependencia del Espíritu de Dios para saber realmente cómo estoy construyendo mi vida. Porque acá hay algo que es tremendo, amados, pero todo lo que nosotros edificamos diariamente, que era asociado al mensaje que compartía el pastor Héctor Quiroga la semana pasada, cuando hablaba del edificar multitudes, ¿se recuerdan? Todo lo que yo voy edificando diariamente va generando una transmisión generacional. Todo. La manera en la cual yo me siento a comer con mis hijos. Algo tan simple, usted puede decir, ¿cómo eso marca tendencia? Sí, marca tendencia. Porque si usted cuando se sienta con su teléfono y se dedica a hacer cualquier otra cosa, menos a verle a los ojos. Yo no sé si a lo mejor puede sonar como una extorsión, pero Agustín digo, mírame a los ojos, porque es importante vernos, es importante tener lo que dice el pastor Héctor García, el contacto visual. Y tenemos que renunciar a esas tendencias que en realidad la conexión nos desconecta. Es paradójico, pero es así. Toda la oportunidad que tenemos hoy día de poder estar hiperconectados nos tienen desconectados. Desconectados primeramente del Señor. Desconectados también de la realidad que se está manifestando hoy en día y desconectados de la relación de nuestros hermanos. Código, mensaje. Un WhatsApp no reemplaza una llamada. Una llamada no reemplaza una visita. Y es así. Entonces tenemos que poder entender lo importante que es el renunciar a todo aquello que nos va contaminando. Y cuando hablamos de postmodernidad, podemos citar un pasaje que es contemporáneo y que sigue estando vigente. Romanos 12:2, voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir. Por eso lo encontré muy buena esta versión, porque también rompe con algo. Muchas veces pensamos que nuestro pensar se asocia tan solamente a filosofía, pero no es eso. Tus pensamientos definen tus acciones. Entonces, cambiamos nuestra manera de pensar y cambiamos nuestra manera de vivir, ¿cierto? Y llegan a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno. Y como me decía la pastora Nelly en el comienzo de la reunión, lo bueno no necesariamente es lo feliz y lo alegre. Y ahí hay un gran principio de parte de Dios. Lo bueno de parte de Dios también tiene tristeza, tiene problemas, tiene dificultades. Lo que es agradable y lo que es perfecto. Lo que es perfecto lo vamos a ver con más detalle más adelante, pero incluso en esas tres palabras, bueno, agradable y perfecto, hay mucha contaminación de ideología de hoy en día, que nos llevan a pensar que lo bueno es cuando todo me sale bien, que lo agradable es cuando según mi parámetro todo está lindo, y lo perfecto es lo cero problema cuando no es así. Eso no es según la palabra lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y ¿saben lo otro que encontraba extraordinario de parte del Señor? Que Pablo cuando decía, no vivan según este tiempo presente, yo pensé en un comienzo, tiene que haber como un contexto histórico a lo mejor, de que Pablo estaba dentro de esa primera iglesia por Jesucristo, que se vio confrontado con, por ejemplo, en Atenas con el
el Dios no conocido, que es un relato muy famoso dentro de la Escritura, que habla también, y creo yo, un poco de las tendencias que hoy día predominan. El relato del Dios no conocido muestra de que los griegos tenían tantos dioses, tantos altares, que incluso tenían un altar hasta por si acaso. Y el altar por si acaso era el altar al Dios no conocido. Y Pablo, en la estrategia del reino, se tomó de eso y predicó. Entonces dije, seguramente hay un contexto histórico respecto del tiempo presente cuando habla en Romanos 12:2. Pero la verdad que los tiempos de Dios tampoco no están marcados por la posmodernidad, y ahí hay que ser bien exacto, pero no es correcto decir que somos una iglesia posmoderna, porque no es que nosotros estemos enmarcados por estos tiempos, no es eso. Para el Señor y en su autoridad, en su reinado, existe un tiempo que es antes de la venida de Jesucristo, después de la venida de Jesucristo y el retorno de la segunda venida. Eso es todo. No hay más tiempo, no hay más temporada, no hay la Edad Media, la contemporánea, la posmoderna, no existe. Está el tiempo, y en el tiempo que estaba viendo ahora, ese mismo tiempo que estaba viendo Pablo, que era esperando el segundo retorno ¿de quién? Del Mesías. Pero tenemos que hacernos cargo de poder compartir qué es lo que implica esta era posmoderna. Tenemos que primero tener una introducción de qué es lo que es lo moderno y lo posmoderno. Porque si vamos a sacar de nuestra mente toda la contaminación, tenemos que saber quién nos está contaminando. La modernidad no se alcanza a distinguir bien ahora, pero lo que está atrás es una pintura de un pintor holandés, en el cual está dentro de la época moderna, que ahí surgen los grandes relatos. La fe es la razón. La modernidad obedece al fracaso de la época anterior. Todas las épocas que surgen en la humanidad es porque la anterior fracasó. ¿Y en qué fracasó? Fracasó en la búsqueda de la plenitud de vida. Porque el hombre, desde que nace, busca esa plenitud que solamente está aquí en Jesucristo, solamente en Él, en Yeshua. Entonces esa como falsa ideología que surgió dentro de la era moderna exaltaba la razón. ¿Por qué? Porque la Edad Media estuvo marcada por lo que era el reino de las religiones. Las religiones que dicen una cosa y hacen otro. Por eso fracasaron. ¿Por qué? Porque habían grandes reinados. La Iglesia Católica tenía un fuerte poder durante ese tiempo, y ese reinado lo que hacía era que su prédica no tenía nada que ver con sus hechos. Y ojo que también pasa eso hoy en día. Pero ese gobierno que representaba esa edad fracasó, y ¿qué surgió? La edad moderna de la razón, la exaltación de la ciencia, lo que también se asociaba con el progreso, que dicho sea de paso fue una época en la cual surgieron muchos inventos, grandes pensadores, que sí generó un beneficio a la humanidad, pero se olvidaron de Dios de manera completa. Y buscaban esa perfección a través de la manera humana de poder alcanzarla. Y después viene una época que era la posmoderna, que empieza a cuestionarlo todo. Hoy en día se cuestiona todo, se cuestionan las autoridades, no hay ninguna institución que no esté cuestionada hoy en día, y esa es la posmodernidad. Se cuestionan las grandes cosmovisiones, que eran el capitalismo, el marxismo y el cristianismo. Han sido cuestionados hoy en día y se han levantado como voces contrarias. ¿Qué tiene que ver esto con mi vida? Algunos se pueden estar preguntando. Tiene mucho que ver, porque nuestras acciones a veces tienen mucho de ese discurso. Tiene mucho de ese discurso rebelde, de ese discurso soberbio, de pensar de que todo comienza en uno. ¿Se han dado cuenta que hoy día como que se piensa de que todo comenzó hoy día? Como que las nuevas generaciones piensan de que hacia atrás no hay historia y todo se comienza a escribir desde hoy, y quieren reescribir la historia desechando todo lo anterior. Y ojo con nosotros como iglesia, que no caigamos en lo mismo. No podemos cometer el error de nosotros de desechar todo lo que fue sembrado en nuestras vidas. Nosotros somos producto de oraciones, lo decía el pastor Héctor Quiroga la semana pasada. Somos producto de la intercesión de una iglesia que fue perseguida en Chile al principio de los años de 1900. Somos ese producto. No es que nosotros ahora somos los super ungidos, que acá viene la última tendencia. No es así. Tenemos que reconocer nuestras raíces, y nosotros también tenemos que reconocer nuestras raíces en nuestra familia.
Tenemos que hacerlo. No podemos ser parte de esa contaminación que hoy día predomina y que piensa que todo lo anterior estaba malo, que hay que desecharlo y que comienzo desde hoy a escribir mi nueva historia. Error. No es así. Y la era postmoderna busca eso, busca que todo lo que era lo tradicional hay que derrocarlo y hay que implementar algo nuevo. Porque hoy día, para la gente o para la generación postmoderna, no existe la verdad absoluta. Todo es relativo, todo depende. Todo no es que depende de esto, depende de esto otro. Y hay muchas de esas tendencias que están dentro de nuestra iglesia, lamentablemente, y que ha sido permeado para nosotros. Tenemos que desenmascarar los efectos de esa posmodernidad en cada uno de nosotros. En la imagen se ve una persona que quita la mirada de ese mendigo que está al lado de él. Y amados, muchas veces nosotros quitamos la mirada de lo que realmente está sucediendo en nuestra sociedad. Quitamos la mirada incluso, y esto es muy fuerte, quitamos la mirada de nuestra vida y nos creamos falsas vidas, falsas apariencias. Y caemos dentro de esta era posmoderna que quita la mirada. Cuando tú le quitas la mirada al mendigo, ¿a quién le está quitando la mirada? A Jesús. Y no que Jesús sea un mendigo, sino que Jesús se manifiesta en la vida de aquellos que son los más necesitados, ¿cierto? Y en esas vidas incluso estamos nosotros mismos, que eso es lo más contradictorio de todo. Esta sociedad postmoderna que es muy individualista, hasta quita sus ojos de su propia vida. ¿Por qué? Porque está viendo de manera errada, porque tiene otro prisma, otros lentes, que no son los de las palabras, que no son los de la escritura, tienen los lentes de sus pensamientos, de lo que cada uno piensa que es correcto. Imagínense que nosotros cada uno fuese así, que cada uno diga, ¿saben qué? Yo del mes de junio me quedo con el mensaje de la primera y de la segunda semana. Tercero o la cuarta lo dejo al lado porque, total, yo elijo. Yo soy dueño de poder decidir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Pero se nos olvida cuáles son los parámetros correctos. Y eso se mete en nuestras vidas. Y como no hay una verdad absoluta, cada uno cree que debe hacer lo que según sus parámetros son los correctos. Pero ¿cuáles son nuestros parámetros, amada Iglesia Antioquía? ¿Cuáles cree usted que son los parámetros que nosotros tenemos que obedecer? Lo que el Señor ha dicho. ¿Y cómo se manifiestan esos parámetros que el Señor ha dicho? En su palabra. Y ahí, sí, en su palabra con mis hechos y con mi vida. Muy bien. Y ahí vemos que hay algo que tenemos que asumir nuestra responsabilidad, y es que hemos dejado la Escritura muchas veces a un lado. ¿Cuántas veces nosotros leemos la Biblia durante la semana? ¿Cuántas veces nosotros buscamos la respuesta en él? La sociedad es feliz de una iglesia en silencio. ¿El Señor tiene alguna voz respecto a lo que ocurrió hace un par de semanas de la separación de padre e hijo en Estados Unidos por el efecto de la inmigración? ¿Hay una palabra aparte de Dios respecto a eso? Hay un principio en la Escritura que habla de eso, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Sí lo hay. Éxodo 23:9. Tenemos que acoger al extranjero. Y como no tenemos la suficiente búsqueda de la Escritura, se nos está perdiendo la voz. Porque si cada uno hace lo que encuentra que es bueno y no busca de la palabra, porque acá no se trata de una predicación fundamental, conservadora, no es eso. La palabra es la esencia de nuestra vida. Si no leemos la palabra, Dios nos habla de muchas maneras. Yo lo dije en un comienzo, Dios me habló a través de los iracundos, y puede ser que Dios hable de esa manera, ¿ya? Y entre paréntesis, también todo va confirmando la palabra del Señor. Sí, esa es la verdad. Sí, esa es la verdad. Lo que pasa es que Dios se manifiesta de múltiples maneras, pero nunca va a dejar de confirmar su palabra. Pero si yo no conozco su palabra, ¿cómo voy a saber que es Dios quien me está hablando, amado? Y hay veces que la verdad, la única porción bíblica que recibo en la semana es el día domingo o el día miércoles si yo asisto a la célula. Y eso es un mal que hoy día estamos viviendo y tenemos que asumirlo. ¿Cómo vamos a hacer una voz si no tenemos el fundamento de las Escrituras? ¿El Señor tiene alguna opinión respecto del caso de los ecuatorianos que fueron torturados en Gendarmería? ¿Saben esa historia o no? Porque vemos noticias también, o sea, tenemos que hacernos cargo de lo que estamos hablando hoy en día como sociedad.
¿El Señor tiene una voz respecto a eso? ¿Tiene una opinión? No paguéis más por mal, ¿cierto? Tenemos que amar a nuestro enemigo. Dice, tú tienes que hacer con los demás como quieren que hagan contigo. Porque esa es la verdadera ley del Señor. Porque todas estas doctrinas que quieren tergiversar su palabra dice, no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti, ¿cierto? Y así muchas veces algunos citan como que ese fuese el principio correcto, pero eso no es el principio correcto. No es no hagas, es haz. Haz con los demás como quieres que hagan contigo. Entonces nos damos cuenta que tan solamente en un principio bíblico ya hay una contaminación. Porque la tendencia de hoy en día es que cada uno tenga su verdad, siendo que la verdad es una sola. Y esa verdad tiene un nombre, tiene una identidad, tiene una genética y tiene una sangre. Y esa verdad es Jesucristo, Yeshua es el Señor, es el Rey de Reyes, no hay otra. Juan 14:6, Él es el camino, la verdad y la vida. Y esa verdad tiene que ser fundamentada a través de yo conocerle realmente. Tenemos que buscar de la Escritura su palabra para cada día, amados. Cada día tiene una porción de parte de Él, una porción que tiene que ser revelada por el Espíritu, porque acá no se trata del devocional tan solamente, que son prácticas buenas, no se trata del pan de vida que yo saco dentro de que lo puedo tener en la mesa de arriba de mi casa, no se trata tan solamente de eso, se trata de pedir la dirección del Espíritu del Señor. Y quizás, quién sabe, a lo mejor el Espíritu de Dios te habla una semana de un solo versículo y puede ser así, pero busquemos de su palabra, busquemos de Él, porque hoy en día, amados, tenemos que formar una generación y para mí es uno de mis grandes, por decirlo de buena manera, angustia, que las próximas generaciones sean generaciones fundamentadas en Él. Yo quiero que mis hijos cuando se enfrenten a la sociedad, porque se van a enfrentar a la sociedad, amados. Esa es una realidad, no podemos pensar de que nosotros vamos a tener niños burbujas. No vamos a tener niños burbujas que siempre estén protegidos. Cuando se enfrenten a la sociedad, tengan su fundamento tan claro, conozcan al Señor de una manera tan profunda que tengan la capacidad de poder contrarrestar con un fundamento del Espíritu Santo en su palabra cuando venga alguien contrario. Eso es lo que yo anhelo. Y ese es el anhelo y el sentir que cada uno debemos tener. Tenemos que formar generaciones con opinión. Jóvenes necesitan tener una opinión. Deben ser una voz. Deben serlo. Es una demanda de parte del Señor. La iglesia debe ser sal y luz. Y la iglesia somos todos nosotros. No tan solamente aquellos que tenemos la oportunidad de poder tomar un micrófono. No tan solamente los que tienen un ministerio. Todos somos parte de la iglesia y debemos tener una voz. Cuando estés conversando con tus compañeros de clase respecto de lo que sucedió con un caso que fue fuerte, es súper fuerte lo que pasó esta semana y lo que está pasando en nuestro país, está pasando delante de nuestros ojos. Y está pasando situaciones que hace de verdad 15, 20 años atrás a lo mejor no sucedían, pero justificando el maltrato por televisión. Eso fue lo que hoy día vimos, lo que vimos esta semana, justificando la tortura en la televisión. Y ahí están todos estos pensamientos de los postmodernos, porque para los postmodernos todo es válido. Todo es válido. No, si depende de tu punto de vista, depende de las condiciones, pero no depende, amado. La palabra de Dios es clara y es fundamental en nuestra vida y tenemos que comenzar a poder buscar de ella de manera más constante. Tenemos que meternos en las Escrituras, queridos. Tiene que ser así. Puede ser algo que quizás para algunos puede sonar, pero eso es básico, pero es fundamental. Es fundamental. Eso es lo que transforma mi corazón. La palabra de Dios estaba representado en el tabernáculo como el lavacro. El lavacro, el lugar donde yo me limpio, me lavo, donde yo me comparo. Es un espejo. ¿Con qué? ¿Cuál es mi unidad de comparación? ¿Con quién me comparo? ¿Me comparo con mi vecino? ¿Me comparo con mi hermano? ¿Con mi compañero de trabajo que no conoce al Señor? Yo soy más bueno que él. ¿Cuál es tu unidad de comparación? La única unidad de comparación es Jesús y conocer a Jesús hay que conocerlo a través de su palabra. Entonces, no es que cada uno cree según hace lo correcto, hay una verdad absoluta que es la del Señor. Esta generación, o esta época, no es generación, es una época postmoderna, tampoco busca tener raíces. Se ha predicado semanas anteriores. Y hoy en día buscar una persona que quiera tener una proyección es muy difícil. Porque hemos sido tan bombardeados por el vivir el momento que hay gente que no echa raíces dentro de un lugar. Hay gente que es itinerante dentro de las iglesias.
que va de iglesia en iglesia buscando el mensaje que más le encuentra a favor, y hay gente que no se proyecta. Pero gracias a Dios que eso no está pasando en nuestra casa ministerial y es una realidad. Esto es algo que compartía hace un par de años el pastor Héctor García, y que yo en realidad debo reconocer que hace 3 meses tuve el entendimiento para poder comprenderlo en el espíritu. Pero ¿cuánto nosotros nos proyectamos 5, 10, 15, 20 años en la iglesia de Antioquía? Porque eso es echar raíces. Eso es. Si nosotros vemos la iglesia tan solamente... Benjamín se ríe porque ya llega a los 20 años. Tú, Benjamín, proyectaste 40. Si nosotros tan solamente pensamos de que nuestro desarrollo ministerial es una reunión a la semana, o 2 reuniones, o 3 reuniones, es muy limitado. Si yo pienso que mis hijos se van a casar en este lugar, mi pensamiento va a cambiar. Si yo pienso que, y también tomo de lo que ha compartido muchas veces nuestros pastores, si yo pienso de que los jóvenes que yo estoy formando es tan solamente para que ellos les vaya bien en la vida, estoy siendo cortoplacista. Los jóvenes que nosotros estamos formando son aquellos que proyectan y que van a ser modelos para mis hijos. Y es una realidad. Son los futuros líderes de mis hijos. Y si yo veo a la persona que está al lado mío, la veo como alguien que se sienta tan solamente al lado, que lo saluda una vez a la semana, y no veo quizá al padre de mi nuera, ¿cierto? Que acá... No hay mucha mera. Habla, señora. Pero eso para nosotros es como una broma, ¿cierto? Pero es una realidad que tenemos que asumir. Sí, tenemos que asumirlo. Va a llegar un tiempo que nuestros hijos crezcan y ojalá que se quieran casar. Sí, amén, ¿cierto? Y ojalá que nosotros estemos orando por la persona con la cual se tienen que casar. ¿Ya? Entonces, hoy en día, y el amén fuerte, hoy día esa sociedad o esa iglesia, o mejor dicho, el pensamiento postmoderno no tiene raíz. No tiene raíz. Entonces no se proyecta. No piensa en el futuro, no piensa en el más allá, y tan solamente piensa en el momento, piensa en lo que sucede durante 2 horas. Y es por eso que acá quiero ser bien claro en lo que quiero transmitir. Nosotros amamos los cultos, de verdad, los amamos. Pero tenemos que cambiar el enfoque de lo que es el culto. El enfoque es lo que yo vivo en la semana, lo manifiesto durante un culto. Lo que el Señor habla en mi vida, lo entrego, ¿cierto?, en un culto. Yo vengo a entregar. Muchas veces nosotros esperamos de que acá se nos cambie la vida, y de verdad puede sonar fuerte, pero es así. En 2 horas que se nos cambie la vida completa. Queremos arreglar la vida en un culto. Y un culto no lo es todo, amados. Un culto es la manifestación de una forma de vivir que tiene que ser constante. Y eso hay que sacarlo en nuestra mente. Y de verdad que está mucho más marcado de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué tenemos tantas conversaciones acá al terminar los cultos? Porque no lo hacemos durante la semana. Y es una realidad. Y es así. Entonces, miren cómo en cosas pequeñas se manifiesta. Y a lo mejor alguno puede pensar, no, porque es religioso. Pero si te dan 10 minutos para poder conversar, ¿por qué conversas 12? Falta tiempo, ¿cierto? El tiempo que para muchos es el recurso más valioso hoy en día, nos hace el actuar de esa manera. Y nos falta tiempo, y ojo que gracias por el falta tiempo, porque no es que nos falte tiempo, es que nuestras prioridades son otras. Esa es la verdad. No existe la falta de tiempo. Lo que existe son el orden de las prioridades. Entonces, si mi prioridad es reunirme con mi hermano tan solamente en un culto, ese es mi rango de prioridad. Entonces tenemos que comenzar a manifestar una manera diferente de poder hacer vida. Tenemos que renunciar al hedonismo, que es esa búsqueda de los placeres, que también está tan marcado hoy en día. Muchas veces nosotros queremos lograr todo durante este tiempo breve. Que Dios nos hable, que yo me sienta lleno de parte del Señor, y buscamos esos momentos. Jóvenes, no podemos nosotros ser responsables de transmitirle una vida de retiro en retiro.
No podemos vivir de retiro en retiro. No pueden ser que llegue comando para que alguien se motive y se active, sino que tiene que ser la manifestación de una vida que busca de parte del Señor. Nosotros hemos luchado y es una tarea aún pendiente. No podemos vivir de que, en el retiro ahí Dios me va a hablar. No, pues amado. ¿Por qué? Porque el Señor quiere realmente cambiar y sacar todos esos moldes errados que están dentro de nuestro pensamiento. Tenemos que renunciar a ese individualismo que no ama los procesos y que tan solamente busca el bien personal. Porque eso es lo que hoy día está predominando, una sociedad individualista, una sociedad que busca el placer, una sociedad que no tiene una verdad absoluta y una sociedad que no tiene raíces y que no tiene proyección. Y nosotros somos la voz que tiene que ser levantada. Nosotros somos la voz que tiene que pararse con autoridad, la autoridad del Señor, y decir, ¿saben qué? Hay una vía mejor, hay una opción más válida, hay una opción que es verdadera. Cuando la palabra de Dios dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, es una revelación tremenda, espectacular de parte de Dios. Antes de que se generase toda la creación, antes de que se ordenara todo el caos, Dios ya pensó en nosotros. Dios ya tiene un plan en nuestra vida. Dios no quiere hacer parte de una unidad, de un ejad, de un diseño de parte de Dios que se debe manifestar. Nosotros somos pro familia, somos pro vida, amamos la casa, amamos adorar al Rey de Reyes y lo queremos manifestar. Nosotros no somos trabajadores cristianos, somos cristianos trabajadores. La ideología nos lleva a pensar de que uno tiene que ser primeramente una función. No somos una función, somos una nación y somos una identidad y somos hijos. Porque le digo algo más, amado, ni siquiera el cristianismo puede encerrar a Dios. Y yo sé que es una bomba, pero es así. El cristianismo no puede encerrar a Dios, porque Dios es mucho más que una ideología. Dios es mucho más que una cosmovisión. Dios es vida, Dios es real y Dios está dentro de nosotros. Y si lo que está dentro de nosotros no se manifiesta es porque hemos sido tan contaminados que no nos damos ni cuenta. No se trata de que yo siga principios bíblicos. Yo manifiesto los principios bíblicos porque mi naturaleza cambió. Porque cuando nosotros decimos que hay poder en la sangre, sí hay poder en la sangre. Sí hay poder verdadero en la sangre. Les cuento un dato que me compartió Carla, que está haciendo un magíster en neurociencia y que mucho más se motiven a hacer esa voz que es necesaria. Salgan, tenemos que salir y manifestar de que Dios no se encierra no solamente en una religión, es mucho más que una religión. Lo que Carla decía, que hay estudios científicos que valían de que la sangre se va cambiando, la genética cambia, aún incluso cuando la sangre no está dentro de nuestro cuerpo. Se lo voy a explicar. Se hizo un estudio de diferentes personas que se estaba analizando cómo afectaba las emociones al comportamiento de la sangre. Se sacaban muestras de sangre y la evaluaban antes y después de poder recibir estos estímulos de emociones. Y la sangre cambiaba, tenía modificación. Pero lo que hicieron y que fue extraordinario, esa sangre, sacaron una muestra de sangre y la colocaron en otro lugar, a 80 kilómetros. Aplicaron y hicieron el mismo ejercicio y esa sangre a 80 kilómetros se modificó. Extraordinario, ¿no? ¿Y eso tiene un principio bíblico? Sí. ¿Y cuál es ese principio? Que esa sangre, la misma sangre, la genética, que está desde las raíces eternas que nosotros tenemos en Abraham, Isaac, en Jacob, esa sangre que fue derramada en Yeshua, también se está haciendo modificada en nuestra genética. Y cuando el Señor te dice, tus decisiones afectan hasta la 4ª generación, la sangre está cambiando. Entonces cuando nosotros como padres tomamos decisiones y decimos, ahora sí, porque muchas veces nosotros pensamos en cosas que se acabaron, pero digo, ahora sí, mi vida va a cambiar, ahora sí, yo voy a ser parte de esa unidad, la genética de tus hijos está cambiando de manera inmediata. Y eso solamente lo hace el Señor. No hay ideología, no hay pensamiento, no hay cosmovisión, no hay realidad, no hay tendencia que sea más grande que el amor que Dios tiene con nosotros. Y tenemos que edificar esas multitudes que manifiesten ese amor. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, queridos. Tenemos que dejar de ser personas individualistas. Tenemos que conocer el nombre de nuestros vecinos. Tarea concreta, conozca el nombre de su vecino. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman sus hijos? ¿Y por qué, a lo mejor, tan básico? No es básico, es el reino del Señor. Y tenemos que comenzar a poder generar ese cambio, porque hoy día la sociedad clama por una manifestación de la naturaleza aparte de Dios. Porque esto no es el manual, amados, no es el manual. La posmodernidad
ha querido tener recetas de manuales, las 10 claves para alcanzar el éxito. No es el manual, es la naturaleza del Señor. Eso es lo que se debe manifestar. Porque hay un diseño de parte de Él que está asociado a esa unidad, a ese had, a ese uno plural, que es el diseño que Dios tiene para nosotros como casa. Cuando nosotros decimos, el Señor, nuestro Dios, uno es, cuando hablamos del Ejad, hablamos de un uno plural. Había una visión habían dos visiones durante el tiempo de adoración. Una de una apertura de puertas. Hoy día es un tiempo que las puertas están abiertas para que aquellos que han estado lejos se puedan hacer cercanos. Y había otra visión de un río en el cual mucha gente estaba envuelta como en una burbuja que impedía que ese río, que era un río de sangre por la visión que Dios entregaba, no se pudiese manifestar dentro de nuestra genética. ¿Y eso por qué? Porque hay muchos pensamientos que están reinando en nuestra mente que nos hacen poder interrelacionarnos. Les voy a contar una conversación que fue privada, pero la haré pública. Sí, grábenlo, esta parte la vamos a editar. Con Karen, no, no, ella siempre se ríe, así que eso no, mentira. Fue con el pastor Héctor García dentro del proceso de MDA. Recuerdo en la casa del pastor Guillermo Castillo de Arica. El pastor Héctor Quiroga en ese tiempo nos había dado un desafío de decir, acércate a una persona y dile lo que debe mejorar. Esos desafíos que se entregan los domingos y que muchas veces nosotros quedan los domingos. Hay que ser honestos. Muchas veces las cosas que se imparten quedan ahí. Pero nosotros dijimos, los vamos a tomar. Y el desafío era, dile a una persona qué cosa debe cambiar de su vida. A nadie le gusta que le diga la cosa que deben cambiar. Eso tenemos que asumirlo. Y había un contexto muy lindo. Estábamos en una mesa y estaba la pastora Debra, quien es la mujer del pastor Guillermo. Y bueno, yo le dije lo que yo creía que él debía cambiar. Y él me dijo, ¿sabes lo que tú debes cambiar? Tú debes comenzar a abrirte más en tu círculo de amistades. Y dije, ¿pero por qué? Porque uno siempre se defiende. La justificación viene como el ping-pong. O sea, no me puedo quedar callado, sino que te respondo. Y dije, ¿pero por qué? Y dijo, no, porque tú eres muy amigo de tus amigos, pero no buscas más amigos. Dije, bueno, si viene de parte de alguien que lo consideraba y lo sigo considerando un referente, él es mi discipulador, y tomé ese consejo. Y desde ese año empecé a intencionalmente a generar muchas más relaciones, intencionalmente a comenzar a contar mucho más de mi vida. Porque dentro de ese no querer compartir, uno se encierra en una burbuja y no cuenta nada de su vida, de esa sociedad postmoderna que te quiere vender una imagen que es todo lindo. No es todo lindo. Muchas veces nos cometemos errores, nos equivocamos. Tenemos también traumas infantiles nosotros, esa es una realidad, cosas que tienen que ser sanadas por el Señor. Y comencé a abrirme un poco más y déjeme decirle que he conocido gente preciosa en el reino del Señor. Y me da la oportunidad de poder tener más amigos, sabiendo de que siempre va a haber gente de más confianza, eso es una realidad. Pero no me niego a compartir con otra persona hoy en día. No me niego a hablarle a un vecino que antes, hace 7 años atrás, religiosamente hubiese dicho que era el incircunciso que vive al lado mío, porque la religión no habla de eso. La religión nos dice, no, ¿qué te vas a mezclar con pecadores? Total. Es así, puede sonar, pero muchas veces la gente o en la iglesia se piensa de esa manera. Yo soy santo, súper santo, así que Dios no me puede hablar a través de lo iracundo. Entonces, todo ese pensamiento que estaba dentro de mí, en respuesta de cómo yo había sido formado también, y que un poco lo comentaba ayer con Cristian y con Elisa, le comentaba un poco lo que había sido esa realidad. Pero entendí de parte del Señor que somos aquellos que tenemos que construir relaciones, amados. Tenemos que fortalecer nuestras relaciones. Muchas veces nos vemos enfrentados a situaciones difíciles y nos vemos enfrentados a situaciones difíciles, pero si yo no me abro frente a otro, no me doy la oportunidad de poder conocerle, ¿cómo le voy a entregar el amor del Señor? Y aquí tiene que ver con la posmodernidad, que hoy es el día que podamos decidir ser parte del cuerpo de Cristo. Ese es el llamado. El cuerpo de Cristo es un cuerpo que comete errores, pero que ante todo predomina el amor de Él. Y
Y es un llamado muy fuerte. Porque cuando te hacen el llamado a ser parte del cuerpo, te están diciendo tienes que negarte a ti mismo. Tienes que renunciar a lo que tú crees que es correcto. Tienes que renunciar a esta sociedad individualista que busca el placer y que vive el momento. Porque cuando yo decido vivir una relación, yo me estoy proyectando a los 15, a los 20, a los 30 años. Yo estoy pensando que mis hijos sean los compañeros de batalla de sus hijos. Que mis hijos puedan decir, ¿saben qué? Yo tengo un amigo el cual puede orar por mí. Que me puede llamar por teléfono si yo tengo una necesidad. Acá hay relaciones que tienen años, gracias al Señor. Hay amistades que son de años. Pero le digo algo, el amor de Dios y el contenedor que Él tiene para su vida es mucho más que tan solamente la persona que hoy día conoce. Hay mucha gente que debe conocer de parte del Señor. Pero para eso necesito ser parte del cuerpo de manera verdadera. Y la sociedad postmoderna te quiere sacar del cuerpo. Te quiere decir, construye tu vida, vive el momento, disfruta lo que estás haciendo, no tengas raíces, pero el Eterno tiene un plan mejor. Amén. Así que nos ponemos en pie. Cuando leíamos Romanos 12:2, la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. ¿Saben lo que es lo perfecto? Lo perfecto es que podamos ser sanados. Lo perfecto es que podamos ser restaurados. Lo perfecto es que podamos remendar las redes para que las multitudes conozcan al buen pastor. Lo perfecto es que seamos hijos dispuestos a multiplicar correctamente la genética del Padre. Eso es lo perfecto. Lo perfecto no es no cometer errores. Lo perfecto es que a pesar del error, a pesar de lo malo que yo pude haber hecho, mi vida es restaurada por Él. Eso es lo perfecto. Entonces, el llamado de hoy en día, de parte del Espíritu del Señor, es que lo perfecto venga a nuestras vidas. Que aquello que ha estado quebrado comience a ser restaurado por Él. Que comencemos a amarnos entre nosotros. El pastor Héctor nos compartía Marco la semana pasada, que decía que el mandamiento más importante es amar al Señor y amar a nuestro prójimo como a nuestro mismo. Tenemos que disponernos a comenzar a vivir la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No siendo conformes, no teniendo el molde del pensamiento actual, sino que con el molde de parte del Señor. Amén. Vamos a orar y yo quiero hacer un llamado para aquellas personas que han estado lejanas. No lejanas que no estén en un culto, sino que lejanas de Dios, hoy día puedan volver a los brazos del Padre. Y aquellas personas que al estar lejos de Dios, han estado lejos del cuerpo, que puedan volver a recibir el abrazo del cuerpo de Dios. Amén. Así que vamos a orar. Le invito a que comience a clamar. Padre bendito, Espíritu Santo, haz que tu voluntad comience a obrar en este momento en las mentes de aquellos que están en este lugar. Espíritu de Dios, derrama de tu unción, Señor, para que las mentes, Señor, se puedan acercar a ti, papá. Para que las vías comiencen a caminar la senda de regreso al Padre, Dios amado. Te pedimos perdón, Señor, por muchas veces ser esa iglesia que ha estado silente. Esa iglesia que ve la manifestación de una tendencia contraria al Señor y hemos estado en silencio. Quizás lo hemos dicho en las redes, papá, pero la voz de los ejemplos es la que debe ser patente hoy en día, Señor. Que nuestro ejemplo de vida lleve a personas que no te conocen a que te puedan conocer. Que nuestro ejemplo de vida, Señor, nos haga personas atractivas en el reino, Dios amado. Y que hoy en día, Señor, se abran las puertas para aquellas personas que han estado lejos de ti. En el nombre de Jesús, Señor, renunciamos al individualismo, papá. Renunciamos a ese pensamiento que está tan marcado, Señor, que tan solamente importa mi vida, la de mi familia. Incluso hemos sido individualistas hasta con nuestro círculo más cerrado de amigos y no lo hemos abierto a conocer más personas. Renunciamos a aquello, Señor. Renunciamos a ese orgullo simulado que se manifiesta en esa manera, papá. Queremos disfrutar la belleza que es vivir en el cuerpo, Señor. Queremos recibir tu abrazo, papá. Queremos ser transformados desde nuestro interior para que se manifieste en nuestro exterior, Señor. Queremos que cada uno de nuestros pensamientos esté sujeto a la mente de Cristo, Señor.
Queremos, Señor, ser esa iglesia transformada, renovada, restaurada, sanada, limpia, Señor. Queremos acoger tu llamado, papá. No queremos ser soberbios, Señor. No queremos pasar por alto esta oportunidad que tú nos estás dando. No queremos decir, es un culto más, porque en tu voluntad no hay un culto más, hay una invitación. Padre amado, oro por todas aquellas vidas que han estado lejos, Señor, de ti. Oro por todos aquellos que han sido incluso defraudados, papá, por situaciones y que se han alejado de tu presencia, Señor. Que se han alejado de tu cuerpo, papá, que han dicho, nunca más seré amigo, nunca más entregaré tiempo, nunca más haré todo esto por otra persona. Para que hoy día, Señor, puedan ser restaurados, papá. Porque hay una demanda de una sociedad que necesita de ti, Señor. Porque no tan solamente tú no quieres salvar y no quieres bendecir para nosotros, sino que hay una demanda de gente que clama por tu presencia, que clama por tu manifestación, Señor, que clama para que tu voz sea patente. Porque hay una sociedad huérfana, hay una sociedad sin paternidad, hay una sociedad sin identidad, hay una sociedad que no tiene definición porque hay muchas voces que le dicen lo que deben hacer. Mas tu voz prevalece en nosotros, papá, y tu voz nos llama hoy día. Yo quiero hacer una invitación para que aquellas personas que se han sentido o que saben que han estado lejos del Padre, que puedan levantar su mano en este momento, que puedan levantar su mano como una señal de rendición ante Dios, y que tomen la oportunidad que el Eterno le está entregando, amados. Padre bendito, Señor, oramos por aquellos que su corazón está frío. Oramos, Señor, para que tu fuego, Señor, le sea llenando, papá. Y para que las voces contrarias, Señor, se callen. En el nombre de Jesús, Señor, toda voz que se levante contraria a tu espíritu, que sea cayendo ahora, Señor. Y oramos, Señor, por aquellas personas que han levantado su mano, Señor, para que tú, Señor, les seas dando el cobijo que hoy día necesitan, Señor. El abrazo, papá, la reconciliación del Padre, Señor. Guárdale, Señor, bendíceles, papá, ya que la decisión que hoy día está tomando genere consecuencias en las primera, segunda, tercera y cuarta generación, papá. Porque tu sangre sigue viva, Señor. Porque tu sangre se sigue manifestando. Porque tu sangre sigue transformando nuestra genética, Señor. Y tu sangre, Señor, es la que nos limpia, que nos libra de todo mal y todo pecado, papá. Cúbrenos con tu sangre, Señor. Cúbrenos, Señor, con tu gracia. Cúbrenos, Señor. Cúbrenos, cubre nuestros pensamientos. Cubre, Señor, nuestras palabras. Cubre nuestras vistas, Señor. Lo que nosotros escuchamos, Señor, que todo sea, Señor, envuelto en tu sangre, envuelto en tu gracia, envuelto en tu talid. Eres santo, Señor. Eres bendito, papá. Poder en la sangre, fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Miren, amados, si dejamos esto tan solamente en un momento, vamos a estar repitiendo el patrón. Si dejamos esto tan solamente en un momento de un culto, vamos a estar haciendo lo que dijimos que no debemos hacer. Así que le hago el siguiente desafío. Vaya ahora y acérquese a una persona que usted sepa en el espíritu que tiene que estrechar los lazos. Ahora, vamos, acérquese a una persona que usted no conoce. Que nadie se quede solo en este momento. Ahora comienza a declarar palabra de bendición a la persona que está abrazando este momento. Porque la sangre del Eterno sigue estando activa. La sangre de Yeshua sigue en nosotros. Sigue fluyendo.